Bienvenido a Orientación Psicológica. Mi nombre es Eduardo Contreras y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de la biografía del Dr. Albert Ellis, pionero en la teoría cognitiva conductual y creador de la terapia racional emotiva conductual. Ellis nació un 27 de septiembre del año 1913 en Pittsburgh, Estados Unidos, y murió un 24 de julio del año 2007 en lo que fue el edificio del Instituto Albert Ellis, ubicado en Manhattan. Fue considerado por la Asociación Americana de Psicología como la segunda figura con mayor influencia en el campo de la psicología clínica, solo por debajo de Carl Rogers y arriba de Sigmund Freud. Ellis nació en una familia de origen, por un lado, los abuelos paternos eran rusos, probablemente de Moscú, y por otro lado los abuelos maternos eran alemanes. Su papá se llamaba Henry Grutz y menciona como una anécdota curiosa que su papá cambió su apellido de Grutz por el de Ellis porque pensaba que era difícil de pronunciarse y que eso le afectaría en los negocios, ya que su papá se dedicaba al comercio. Bien, menciona que su papá era una persona generosa, pero un poco irritable, ausente, y como una anécdota cuenta que una vez que estaban en un restaurante, su papá le dejó de propina al mesero $100, pero cuando su mamá se dio cuenta, quitó los $100 y solo dejó $10. Por otro lado, su mamá la describe como una mujer que le gustaba relacionarse con amistades más jóvenes, salir a bailar, a cantar, y que también estaba ausente. Salía muy temprano y regresaba a las 5 de la tarde para ver a Ellis y a sus otros dos hermanos. Y después de darles de comer, se salía y regresaba hasta allá muy tarde. Y también tuvo dos hermanos, Paul y Janet. A Paul le llevaba año y medio de diferencia, a Janet le llevaba 4 años. Ellis fue el hijo mayor. Cuando Ellis tenía 12 años, sus papás se divorciaron porque su papá mantuvo una relación con la mejor amiga de su mamá, por lo que cuando se descubrió esta relación, se separó la familia, se divorciaron, su papá se fue a vivir a otro lado, se casó con esta amiga, hizo otra familia y Ellis se quedó con su mamá y sus dos hermanos. Y durante su infancia, Ellis tuvo una enfermedad en los riñones, por lo que tuvo que ser hospitalizado por periodos largos de tiempo, a veces hasta 10 meses, y estuvo lejos en este tiempo de su mamá, de sus hermanos, porque ellos no podían visitarlo, vivían lejos del hospital y tenían dificultades para visitarlo. Las visitas eran los domingos, y menciona Ellis que gracias a esto él pudo adaptarse a esta situación y, por ejemplo, decía que cuando no podían visitarlo su mamá, él podría aprovechar el tiempo para leer, para hacer otras actividades a pesar de su corta edad. Él trataba de racionalizarlo y de no sentirse abandonado. Esto le ayudó posteriormente a desarrollar una tendencia para no sentirse abandonado durante el resto de su vida, y cambió la racionalización de no importa, puedo leer, puedo disfrutar de mi tiempo, por el pensamiento racional de puedo soportarlo. También menciona que una vez que estaba en el hospital tuvieron que hacerle un procedimiento quirúrgico en donde le tenían que drenar líquido del abdomen, y para distraerse de su miedo, Ellis se concentró en la aguja y en el líquido que drenaba, y así pudo distraerse del miedo. Se distraía también de dolores de cabeza intensos haciendo plegarias, y se distraía de su insomnio escuchando la tele cuando estaba distorsionada o no había programación en la noche. Esto le ayudó posteriormente a desarrollar el concepto de distracción cognitiva. Posteriormente él se interesó mucho en leer sobre sexología, se interesó sobre la filosofía, y cuando era un poco más grande sus amigos se acercaban a él a pedirles asesorías sobre el sexo porque él conocía mucho en este campo, en este tema. Posteriormente ingresó a la universidad, estudió administración y a la edad de 21 años se graduó. Menciona que en la universidad aprendió a no postergar sus proyectos, y después de esto le ayudó a desarrollar el concepto de hedonismo a largo plazo. También menciona que cuando tenía 24 años conoció a su primer amor, Caril, con quien se casó y duró un año de su matrimonio.
mantuvieron una relación abierta y cuando se divorciaron, asimismo mantuvieron un divorcio, una separación amistosa. Posteriormente, Ellis a los 28 años conoció a su segunda pareja, que fue Gertrude, con quien mantuvo una relación de 5 años, y a la edad de 30 años se graduó en psicología, ya que el abogado que le ayudó a divorciarse de su primer matrimonio le recomendó que se graduara en psicología porque él tenía vocación o era bueno dando asesorías. Ellis hizo caso a esta recomendación, se graduó en psicología y posteriormente a los 34 años hizo su doctorado en psicología clínica. Bien, posteriormente se interesó por el campo de la familia, de las relaciones de matrimonio, de pareja, daba asesorías o psicoterapia sobre sexo y enfoque psicoanalítico. Él mismo tomó un proceso psicoanalítico, pero este enfoque no le convenció del todo, por lo que después lo cambiaría por lo que fue el enfoque de la terapia racional, que construyó o que digamos que creó cuando él tenía 42 años de edad, y posteriormente amplió el nombre de terapia racional a terapia racional emotiva, porque le hacían críticas, decían que su enfoque solo se centraba en lo racional, que no consideraba las emociones y que no consideraba la conducta, por lo que tuvo que cambiar el nombre y seguir avanzando en su teoría, y escribió más de 80 libros a lo largo de su carrera. Escribió más de 800 artículos científicos relacionados con este campo de la psicología o de la teoría cognitiva conductual. En 1955 creó el enfoque de la terapia racional emotiva o de la terapia racional, que posteriormente se cambió el nombre, y también fue uno de los miembros fundadores de lo que es la Sociedad para el Estudio Científico del Sexo, y conoció a Rhoda Winter, que fue su siguiente pareja. Cuando él tenía 43 años, mantuvo una relación con ella de 2 años y medio, y cuando él tenía 52 años, conoció a Janet Wolf, con quien mantuvo una relación más larga. Duraron 37 años, y bueno, cuando la conoció él tenía 52 y ella tenía 24 años. Y bueno, ella al principio le ayudó a administrar el Instituto Albert Ellis, pero después ella se hizo cargo o dirigió este instituto. Ellis creó un libro que tenía que ver con el sexo, y este libro le ayudó a vender muchas copias, por lo que pudo comprar un edificio en Manhattan y después lo convirtió en el Instituto Albert Ellis en 1968. Y de ahí se mantuvo hasta su muerte en el año 2007. Trabajaba 7 días a la semana, 14 horas al día. Menciona que él en este sentido hacía lo que le gustaba, no salía casi del edificio, decía que tenía todo ahí, tenía sus pacientes, tenía todo lo que necesitaba para poder vivir, para poder sobrevivir. Y finalmente murió en el año 2007, luego de haber padecido diabetes desde que tenía 40 años. Tuvo diferentes crisis o momentos que le afectaron por la diabetes, la hipoglucemia, o por un coma de glucosa, un coma de azúcar a la edad de 70 años. Y finalmente menciona que cuando murió él quiso ser recordado por las siguientes generaciones como el fundador o el pionero de la teoría cognitiva conductual. Y bueno, pues hasta aquí con el video. Espero te haya gustado, nos vemos pronto y recuerda que sin salud mental no hay salud. Hasta luego.